Una pregunta con la que vamos a comenzar hoy y quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué significa prueba y qué significa tentación? O deme un ejemplo, ¿no? Si no quiere darme el significado, pues darme algún ejemplo. Prueba o tentación. Y vamos a estar hablando en los primeros versículos de esta palabra, prueba. ¿Alguien me ayuda? ¿Son iguales? ¿Es diferente? No, es diferente, ¿no? Amén, hermana. ¿Qué nos puede decir acerca de uno o del otro, hermano? Para mí prueba es algo que está tratando de mostrar algo. Amén. En este caso, ¿cuál es el carácter? Y tentación es algo, usualmente es algo, tiene una connotación para mí negativa, algo que está tratando de seducirme a hacer lo opuesto a lo que debiera ser. Gracias, Y hermana. lo tomo yo. ¿Alguien más? Lo dejamos Usar ahí. la misma palabra, pruebas para quedar aprobado y la tentación para quedar vencido. Gracias, derrotado. hermano. Hay dos contrastes ahí, ¿verdad? Diferentes. ¿Alguien más o hasta ahí quedamos? ¿Quedó claro o hay alguien más que quisiera ayudarnos? Porque vamos a estar hablando un poquito acerca de eso en los primeros versículos. Pues vamos. La prueba creo que viene por parte de Dios, hermano. Amén. La tentación viene por el enemigo. Gracias, hermana. Excelente respuesta, ¿verdad? Por ahí vamos a ir caminando. Entonces, en las tiendas normalmente usan un marcador para ver si el billete es aprobado, ¿no? O reprobado, ¿verdad? Pero vamos a estar mirando un poco acerca de la vida de Abraham. Otra pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuántos han estado leyendo todo el libro de Génesis? Bueno, hasta el 22, hasta donde vamos ahorita. Yo sé que antes a lo mejor ya le hemos dado una leída o dos o tres, pero la mayoría creo que hemos estado pasando ya por el libro de Génesis. Entonces, la siguiente pregunta que tengo para ustedes, ¿qué es lo más duro del 21 hacia atrás, de donde comienza a hablarnos Génesis de Abraham? ¿Qué es lo más difícil que ha hecho Abraham por Dios? ¿A quién le resalta algo? Por ejemplo, para mí, me imagino que haber sido difícil decirle, ¿sabes qué? Deja tu parentela, tu tierra, y vete a una tierra donde yo te voy a mostrar. Para mí fue, en esos primeros capítulos que habla de la vida de Abraham, ha de haber sido difícil. No sé si a usted le resaltó algo, que es durante esa vida, que ha sido más difícil para Abraham durante el tiempo que hemos estado leyendo de él en la Biblia. ¿A qué otros problemas y situaciones se enfrentó Abraham hasta ahorita, hasta el 21? Ser paciente para recibir la promesa. Gracias, hermana. También sufrir las consecuencias de una mala decisión, porque pues el matrimonio de ella no fue lo mismo. Gracias. Hubieron varios episodios en la vida de Abraham donde sin duda fue difícil, fue dura tomar alguna decisión. Por ejemplo, ya 2 veces negar a Sara, que era su esposa, ¿verdad? Y decir que era su hermana, puso en aprietos. Quizás la decisión de Abraham en decir eso era, claramente la Biblia nos dice que era por temor a su vida. Entraba a un país o algún lugar donde habían personas no temerosas de Dios, y pues ya había palabreado con Sara, decirle, bueno, cuando pregunten qué eres de mí, pues di que eres mi hermana, para que así no me maten, ¿verdad? Pero si va a llegar el episodio, me imagino, más difícil a la vida de Abraham, hermanos. Es el capítulo 22. La lección se llama el temor más grande de Abraham. Entonces, uno de los sucesos más tristes y dolorosos en la vida de cualquier ser humano es perder a un hijo. Yo no sé si aquí hay personas que han perdido a hijos. Hay personas, conozco, estamos presentes, los que hemos perdido padres, abuelos, madre. Pero perder a un hijo, creo que no hay cómo describirlo. Es difícil. Gracias, hermano. Amén. Y es uno de los episodios que quedan marcados para siempre. Quedan ese dolor en nuestro corazón de perder a lo mejor a un hijo. Es difícil, nos va a marcar toda la vida. Entonces, Abraham va a estar llevado a prueba por medio de su hijo Isaac. Pero cuando las personas tienen la experiencia de perder ya sea un hijo o una hija, se vuelve algo extremadamente doloroso. Eso es uno de los temores más inimaginables para el ser humano. Por ejemplo, yo estoy seguro de que aunque no pensemos en la muerte,
Y cuando lo llegamos a pensar, a veces decimos, bueno, pues yo por edad y por lógica creo que me voy primero que mi hijo. Creo que eso sería algo lógico, pero resulta que a veces los hijos se nos adelantan, ¿verdad? Por alguna voluntad de Dios así suceden. Pero vamos a mirar que Dios intencionalmente en este capítulo pide a Abraham ofrecer a su hijo Isaac. Y es algo que va a cambiar no solamente la vida de Abraham, sino que va a cambiar el resto de la historia de redención. ¿Se acuerdan que Dios había prometido por medio de Abraham poner que todas las naciones iban a ser benditas por medio de ese linaje, ¿verdad? Y hasta ahorita no se nos había revelado. Bueno, esperaba Abraham y Sara el hijo prometido, el de la promesa, pero al final de cuentas ese hijo de la promesa es la línea mesiánica donde aparecería nuestro Salvador. Eso es algo bien impresionante, porque desde el capítulo 3 de Génesis Dios había prometido la regeneración del hombre por medio de la simiente de la mujer. Hoy conocemos que es Jesucristo. Ahora, lo que vamos a mirar en el capítulo 22, hermanos, es un retrato o es un presagio de lo que va a acontecer 2000 años más adelante en la vida de Jesús. Es un cuadro perfecto. Abraham ahí representando al Padre, Isaac representando a Jesús. En el primero de los casos, en el primer acto, el Señor interviene para que pues no sea Isaac sacrificado, pero en el segundo de los actos, el Señor Jesús cumple perfectamente la voluntad del Padre. Es algo, hermanos, por eso les decía que marca la diferencia entre lo eterno y lo temporal. La palabra en el texto de Juan 3:16 nos dice claramente, todos lo sabemos, y dice que el que cree en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis ahí está en el amor eterno de Dios y en la palabra creer. Eso es bien importante. Entonces vamos a entrar ya a nuestro estudio, hermanos, y les voy a dejar 3 preguntas para considerar. Quizás lo hablemos el miércoles en el día del estudio. La primera pregunta: ¿puede usted imaginar cuál sería la reacción de Abraham al escuchar tal instrucción? Le voy a repetir la pregunta. ¿Puede usted imaginar cuál sería la reacción de Abraham al escuchar tal instrucción? Segunda pregunta: ¿sería una práctica común en la época de Abraham? Y me refiero al sacrificio humano. La segunda pregunta es: ¿sería una práctica común en la época de Abraham? La pregunta número 3: ¿estaría usted dispuesto a seguir las instrucciones que recibió Abraham? Esas son las 3 preguntas que quizás hablemos el día miércoles, y si no las hablamos, analícelas en casa, estúdielas, medítelas. Para nosotros hoy en día hablar de un sacrificio humano pues es algo diabólico o terrorífico. ¿Se acuerdan que nuestras civilizaciones mayas, aztecas, hacían este tipo de prácticas, verdad? En el tiempo de Abraham era probablemente común que estas prácticas eran recurrentes. Pero vamos a arrancar con el verso 1, del 1 al 3. Y esta primera parte, todo lo que vamos a estar mirando del 1 al 19, lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte le titulé Instrucciones para Abraham. Instrucciones para Abraham. Vamos a leer del 1 al 3 y después venimos desglosando, hermanos. Dice el verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. El verso 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, las instrucciones eran bien específicas, eran precisas, no había ningún
tipo de confusión. Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo, pero el verso 1 del capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas. Vimos en el capítulo 21 cómo Abraham echa a Agar. Sara se empieza a molestar ahí porque Ismael comienza a hacer burla de Isaac. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que echar a la sierva y a su hijo. Y como que eso no le gustó tanto a Abraham, ¿verdad? Pero tuvo que intervenir el Señor. ¿Y sabes qué? Escucha a Sara y haz lo que te está diciendo. Eso es lo que estaba pasando en el contexto inmediato. Pero vemos en el 21:33 decir, ¿se acuerdan que él estaba en el lugar de Berseba, verdad? Habitaba en tierra filistea. Dice el 33 del 21, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Vimos también cómo Abraham y Abimelech hacen un pacto ahí en Berseba a causa de un pozo. Abraham diciéndole, ¿sabes qué? Este pozo, pues yo lo hice, pero tus siervos hemos tenido conflicto. Y hoy en día, ¿sabes qué, Abimelech? Te voy a dar estos animalitos para que los tomes como testigo de que son mías. El pozo es mío, me corresponde. Eso era el contexto. Dice el verso 22:1, aconteció después de estas cosas, eso es lo que le dije, que probó. Esa es una palabra importante, hermanos. Que probó Dios a Abraham. Esta palabra en el original significa poner a prueba. Según el apóstol Santiago, la tentación no viene de Dios. Vayamos ahí a Santiago capítulo 1 verso 13, por favor. Cuando lo tenga me puede dar un amén. Y si hay alguien que lo quiera leer, por favor, si me ayuda. Capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Gracias, hermano. Entonces, ponemos en claro algo. La tentación no viene de Dios, ¿verdad? Según el apóstol Santiago. Sino que la tentación, el apóstol Santiago ahí hablando dice que viene, si me leen el 14, hermano, por favor, también. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es traído y seducido. Gracias, hermano. Entonces, la tentación no viene de Dios, pero dice Santiago en el verso 1:14 que la tentación sí viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestro mismo pecado. Es algo, hermano, que está en nuestra carne. A lo mejor el apóstol Pablo cuando dijo, pues yo quiero hacer esto, pero mi carne me hace que haga lo contrario. Batallo con eso. Y todos estamos batallando con este tipo de concupiscencia y tentaciones. Las tentaciones surgen por causa de nuestra pecaminosidad, mientras que las pruebas, hermanos, vienen de Dios. ¿Se acuerdan que hemos aprendido aquí que tenemos 3 enemigos los creyentes? Primero es el mundo, después ¿quién? Satanás, y por último ¿quién? Nosotros, ¿verdad? Esos son los 3 enemigos que enfrentamos todos los días. ¿Y saben cuál es el más grave? Nosotros mismos. Porque a veces para disciplinarnos en algo, y como nos cuesta. Nos cuesta. Ahora el apóstol Santiago también nos dijo que Dios dice, que no digamos que las tentaciones vienen de Dios, porque Dios dice, no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Eso es bien claro de lo que nos dice Santiago. Pero en el verso 22:1 de Génesis, encontramos la palabra que probó Dios a Abraham. Y de aquí vamos a empezar a mirar en qué consistía esa prueba. Quizás el Señor está probando a Abraham para ver si en realidad ha creído Abraham a Dios o solamente es de palabra.
Pero fíjese, el verso 1 también nos muestra algo. Cómo Dios le habla a Abraham. No habló más, sino que el Señor, dice el verso 1, y le dijo. Fíjese nada más la frase que usa Dios para comunicarse con Abraham. Abraham. Solamente dijo el nombre. Inmediatamente Abraham responde. Y él respondió, heme aquí. Los padres, hermanos, decimos, hijo, ven aquí. Y el hijo a veces responde, ¿y para qué me quieres? Ni siquiera a veces dicen, ¿y para qué me quiere usted? No, ya nos hablan de tú. ¿Para qué me quieres? Es como decir, si me dices lo que quieres, veré si voy o no voy. Pero algunos hijos, hablo de nosotros como personas, algunos respondemos, en México decimos mande, ¿verdad? Pero esa palabra mande ya nos pone en disposición de lo que se nos va a decir. Yo sé que aquí en Camino de Vida tenemos personas que son obedientes. De hecho, vamos a mirar 3 cosas en la vida de Abraham el día de hoy. El temor a Dios, la obediencia a Dios y la fe en Dios. Y son 3 cosas, hermanos, que debemos de tener en cuenta. Y no solamente tenerla que Abraham lo aplicó, sino aplicarla a nuestra vida. Esa es la idea de nosotros. Fíjense, nosotros hemos escuchado enseñanzas o predicaciones. Cuando uno está aquí parado, a veces le decimos enseñanza o predicaciones, exposiciones. Pero por lo regular de las iglesias de donde nosotros venimos, hay varios tipos de enseñanza. La primera puede ser exhortativa. La segunda puede ser para animarnos, consolarnos. Hay otra que se llama, y es donde estamos nosotros, y apréndalo, se llama expositivo. Quizás alguien escuchó una predicación de 3 versículos y de ahí hizo su sermón. Bueno, cuando nosotros lo hacemos expositivamente, tratamos de tocar cada tema importante de cada verso. Y si nos salteamos es para ir reafirmando que la Biblia se interprete a sí misma. Pero regresamos nuevamente a donde empezamos. Por eso es que a veces tocamos los capítulos completos. Yo sé que a veces hay capítulos largos, pero a veces nos han tocado capítulos también cortos. Entonces, de esta manera aprendemos cómo las personas, en este caso Abraham, no solamente obedecía a Dios, no solamente tenía el temor de Dios, sino que también confiaba en Dios. El verso 2, hermanos. Y dijo, a partir de aquí comienzan las instrucciones de Dios hacia Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no sé si usted profundiza un poco en el texto, pero parece hasta ahí que la instrucción pues es tan sencilla. Toma ahora a tu hijo. ¿Se acuerdan de que Abraham tenía 2 hijos, verdad? Ismael e Isaac. Pero en el verso 1, cuando Abraham responde, heme aquí, es como decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy a tu disposición. Eso es sometimiento a alguien. Y cuando hablamos de la sumisión es ponerse bajo la autoridad de alguien. Y Abraham aquí está diciendo, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a lo que tú me digas. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Imagínense, hace un capítulo atrás, unos versos atrás, Abraham había enviado a Ismael lejos. Prácticamente se había quedado solamente con un hijo. Y el Señor le recuerda eso. No es que Abraham no tuviera ningún parentesco ya con Ismael, sino que recuerden que Isaac era el hijo de la promesa según Dios. Y le dice aquí el Señor a Abraham, tu único hijo Isaac, a quien amas. Yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos. Tenemos 3, 2, 5 hijos y los amamos a todos. Pero aquí Abraham solamente tiene a Isaac. Y luego la instrucción dice, y vete a tierra de Moriah. Este lugar, hermanos, es bien importante. Se considera que Moriah
es el mismo lugar donde edifica la casa de Dios Salomón, la primera casa de Dios. Más o menos esa es la idea. Y ellos se encuentran en el lugar de Beerseba, y por lo menos recorrer de Beerseba a Moriah en los tiempos de Abraham es un recorrido de 80 a 100 kilómetros. Y eso incluyale que van a pie o llevan un asnito ahí, ¿verdad? Por lo menos nos va ahorita a decir la Biblia que llevan 3 días de camino. Hoy 80 millas o 100 millas usted se la hace en una hora y media o 2 horas. En carro, ¿verdad? Pero hasta ahí parece no tan grave la instrucción de Dios. Las primeras frases. Pero a partir del 2 a la mitad dice, y ofrécelo ahí en el holocausto. Hermanos, eso sí es grave. Eso sí es temeroso. Porque ofrecerlo, hermanos, la palabra ofrecer significa ascender hacia arriba. O escalar hacia arriba. Pero la palabra holocausto, todos sabemos que eso es algo que Dios está pidiendo. Y prácticamente la idea es ofrecer un animal. Ofrecer una ofrenda. Ahí. Y la implicación de este mandato es, ¿sabes qué? Me lo tienes que sacrificar a mí. Y usted no va a mirar ahí ningún argumento de Abraham de decirle, ¿sabes qué, Señor? Me lo acabas de dar y ahora me lo estás pidiendo. No, vemos a Abraham totalmente obediente. Ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. En el 21:12, regresa ahí con el 21:12, hermanos, por favor. Leo para ustedes. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham saca a Ismael, se queda con Isaac y ahora el Señor se lo pide de regreso. Pues ¿de dónde entonces va a haber descendencia si Abraham hace esto? Es algo bastante difícil. Mas sin embargo, hasta aquí no vemos a Abraham oponerse al mandato de Dios. La palabra holocausto significa acto de adoración. Acto de adoración. En pocas palabras, Abraham tenía que hacer un sacrificio humano y ofrecerlo como ofrenda a Dios. En eso consiste la adoración, en dedicarle algo a alguna deidad, en este caso a Dios. Pero, ¿qué hacemos ahora nosotros? ¿Cuál es nuestra ofrenda en la iglesia neotestamentaria? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Ya Hebreos también nos especifica que ya no es necesario traer ofrendas ante Dios. Las ofrendas como los animalitos, ¿verdad? Normalmente a lo que recogemos, la colecta que hacemos monetaria, se le llama ofrenda. Pero ¿saben qué? Vayamos a Romanos 12:1 y miremos cuál es la verdadera ofrenda. Romanos 12:1, por favor, hermano. Si lo tiene, gáneme. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano. Entonces, cuando nosotros venimos a ofrecer a Dios ofrendas, nos convertimos nosotros en la ofrenda principal. No es lo monetario, no es lo que nosotros podemos darle a Dios. Más bien, nos preocupemos porque la verdadera ofrenda, o sea, nosotros, Dios no la rechace, Dios la mire con agrado. Eso es cuando el apóstol Pablo, que nos presentemos vivos, ese es nuestro culto racional, hacerlo razonablemente, pero no solamente eso, sino en santidad. ¿Se acuerdan que también la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Bueno, venimos a adorar, pero adorar no solamente se limita a cantar y a levantar las manos. También conscientemente nuestra vida vivida se convierte en una ofrenda todos los días delante de Dios. Para regresar ahí a Génesis 22:1, miremos aquí que todo eso, todo ese cuadro de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos, solamente apuntaban hacia la llegada de Cristo Jesús, para que ahora nosotros, los no judíos, los gentiles, los de otras naciones, pudiéramos conocer ahora al Dios vivo y acercarnos a Él con confianza, así como dice Hebreos.
y ofrecernos a nosotros mismos como ese sacrificio. En el caso de Abraham, si era literal que tenía que sacrificar a Isaac. Miremos el verso 3, por favor, hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire la disposición de Abraham, la obediencia de Abraham. Se levantó muy de mañana. La Biblia no nos dice si en el transcurso de la noche Abraham lloró o se sintió triste o se puso a platicar con Sara. No nos lo dice la Biblia. Pero sí podemos deducir que fue obediente a la voz de Dios. No había más que pensar. Preparó ahí su asno. Llamó a 2 de sus siervos. Llamó a su hijo. Cortó leña. Y fue al lugar que Dios les dijo. Este es un ejemplo a seguir. Mostró temor a Dios. Mostró obediencia a Dios. Y mostró fe en Dios. A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Y son situaciones a veces en las que creemos que pues sí nos escucha a Dios, pero como que muy de lejitos. Pero, ¿por qué no aprendemos del ejemplo de Abraham? A ser obedientes, a ser pacientes, a ser temerosos de Dios, a esperar en lo que Dios va a hacer cuando somos obedientes. Aunque al final, hermanos, cuando leemos la historia de Abraham, nosotros ya conocemos el epílogo. Abraham no sabía eso. Abraham solamente le quedaba algo, confiar en lo que Dios haría. Sabía que Dios, cuando pide algo, se le obedece de buena gana. Se le obedece de buena gana y se le obedece rápidamente. Nuestra segunda parte, la primera parte la llamé instrucciones para Abraham, la segunda parte la he llamado el preparativo para el holocausto. Vamos a leer del 22, del 4 al 10. Esa va a ser nuestra segunda parte. Dice el 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. ¿Han notado la tranquilidad de Abraham, hermanos? Esta instrucción requería acción. Esta instrucción requería obediencia. Todos los verbos que usted mira en el verso 5 están afirmando que ellos volverían sanos y salvos. ¿Qué estaría pasando por la mente de Abraham? Es más, otra pregunta, ¿qué estaría pasando por la mente de los siervos de Abraham? Ellos están acostumbrados a que su amo ofrezca holocaustos y lleve un cordero y se prepare para adorar a Dios, pero en este caso van solamente los dos. Quizás entre ellos están diciendo, bueno, ¿y qué van a ofrecer si no llevan el cordero? Hebreos, hablando de este momento, nos dice a los lectores, o sea, nosotros, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Somos lectores, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11:17, vaya conmigo ahí a Hebreos 11:17, por favor. Pero sí son lectores, ¿verdad? Amén. Porque nomás escuché 2. No se crean. Hebreos 11:17. ¿Qué dice? Por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Gracias, hermana. Entonces Hebreos nuevamente dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ahí aparece nuevamente la palabra probado, ¿verdad? Dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Pero no solamente nos quedemos con esa idea. Ahí recorra conmigo al verso 19 y fíjese lo que pensaba Abraham en ese momento. Dice el verso 19, perdón, 19, sí, 11:19.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Señor, si tú me lo diste cuando ya no había ninguna posibilidad de engendrar y de que mi esposa pudiera dar un hijo, ¿cómo no me lo vas a regresar nuevamente? Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. No es el Dios de lo imposible, como a veces decimos, es el Dios de lo posible, porque todo lo que Él habla sucede. No hay ninguna cosa imposible para Dios. ¿Sabe una cosa? Yo sé que muchos venimos escuchando diferentes, hoy en día podemos escuchar diferentes maestros a través del internet, pero ¿saben qué? Algunos se han atrevido a decir, bueno, si tú crees y lo afirmas y lo llevas en tu mente, se va a realizar. Pero ¿saben que honestamente hablando, como seres humanos, a veces ni en nuestra casa nos hacen caso? El único que tiene aquí el poder para hacer las cosas y se vuelvan reales es Dios. El hermano hizo mucho énfasis hace rato en Génesis cuando dijo, Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos un Dios creador. Y no le bastó hacer más cosas, solamente habló y lo que Él habló vino a existencia. Ese es el poder de Dios. Nosotros no tenemos ese poder. A veces suceden las cosas porque Dios así lo permite, pero no tenemos el poder de Dios. Para mí fue bien importante leer lo que dice Hebreos, que pensando en que Dios podría volver a revivir a su Hijo. ¿Y saben qué dice la Escritura acerca del creyente cuando muere? Que cuando Cristo vuelve en gloria, dice Primera de Tesalonicenses 4, que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos, ¿qué dice? ¿Y no es eso un motivo de adorar a Dios, hermano? ¿Saben por qué? Porque para el que no conoce a Cristo solamente dice, no, somos tierra, nos morimos y un puño de tierra. Bueno, eso es lo que él cree, pero la Biblia dice algo diferente. Dice que seremos transformados a su imagen y recibiremos cuerpos glorificados. Sí, vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso también nos lo dice la Biblia. Somos portadores del pecado, pero ya no somos practicantes del pecado. Son cosas muy diferentes. Cristo ha tomado nuestro lugar. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Un día sí moriremos todos, pero saben que la esperanza del creyente es de que un día Cristo, de donde estemos, de ahí nos va a formar nuevamente. Eso es una verdad que tenemos que creer. Ahora, una de las preguntas que puedo hacerle a usted, de todo lo que Abraham ha estado pasando, ¿cómo usted y yo enfrentamos las pruebas? ¿Las enfrentamos en confianza en Dios? ¿Las enfrentamos con fe en Dios? ¿O simplemente pues nos acostamos a dormir y pase lo que pase? ¿O hincamos rodillas y Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú sí? Y lo que venga, Señor, está en tus manos. ¿Sabe que muchas veces no podemos distinguir las pruebas y las tentaciones? A veces hacemos un mix de ambas cosas. Pero hace rato que una hermana aquí dijo, bueno, las pruebas vienen de parte de Dios. Y eso es cierto, eso nos lo dijo Santiago. Pero las tentaciones, muchas veces nosotros somos los causantes de meternos en ella. El problema es que a veces caemos y sucumbimos y dejamos que el pecado nos arrastre y dejamos que nos emerja ahí en el pecado, nos meta ahí. El problema es para salir de ahí. Y después Dios te saca nuevamente de ahí y quieres que Dios te quite las consecuencias. Ese es el gran problema a veces de nosotros. Y a veces a las pruebas le llamamos tentación y a veces a la tentación le llamamos pruebas. No sabemos distinguir una cosa de otra. Ese es a veces el problema de nosotros. Pero ¿saben por qué nos pasa eso? Porque nos hace falta discernimiento a la palabra de Dios. No estamos pasando tiempo suficiente en conocer a Dios por medio de las Escrituras. Y su palabra, hermanos, cuando nos metemos a su palabra, entonces conocemos la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Y esa es la manera. Yo platicaba con un señor hace algunos años que por qué me gustaba la predicación expositiva. Yo le dije, porque hay cosas que no queríamos tocar, pero cuando lo hacemos de esta manera tenemos que pasar por ahí. Es la manera en que nosotros vamos aprendiendo y vamos, si usted lo quiere aplicar, aplíquelo,
Pero esa es la recomendación, conocerla y aplicarla. El 22:6, hermanos. Dice el 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El verso 6, del capítulo 22, es la imagen anticipada de Jesús tomando la cruz. Juan 19:17 dice, vamos a leer el Juan 19:17 y 18, y dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces era solamente un cuadro de lo que posteriormente vendría a pasar. Aquello solamente era un presagio, pero cuando Jesús toma ese lugar se vuelve una realidad. Con la diferencia que aquí Dios, Jesús, cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Y no es que Abraham no lo haya hecho. Abraham fue obediente y se mostró obediente hasta el punto de querer sacrificar a su hijo. Pero en esa ocasión el Señor intervino para que Isaac siguiera esa descendencia donde iba a aparecer el Mesías. Miramos a Isaac, hermanos, verso 6. Ya cargar un bulto de leña, no sé qué tanta leña sería. Mientras que Abraham, fuego y cuchillo. Entonces, ya hablamos de que Isaac ya no era un jovencito de 12 años. Posiblemente para este tiempo Isaac anda rondando entre los 20 y 35 años. Ya es un joven, o más bien ya es un hombre. Sabe perfectamente lo que va a suceder, sabe a lo que van. Es muy seguro que él ha seguido a sus padres a través de sacrificios, de holocaustos, pero vamos a mirar cuál es la reacción de Isaac. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Saben qué es la primera vez que leemos a Isaac? No era mudo, aquí está hablando. Dice el 7, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. ¿Saben que era muy común esta frase, heme aquí? Los profetas, cuando escuchaban la voz de Dios, decían, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, aquí estoy. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No solamente era impactante para Abraham, sino que ahora también me llama la atención de que también Isaac, ya hay una reacción en Isaac. Señor, Padre Abraham, no hay cordero, ¿cómo vamos a dar holocausto? ¿Qué vamos a ofrendarle a Dios? ¿Saben algo, hermanos? Que en ese momento Isaac pudo decir, ¿sabes qué? Pues no hay más corderos. Pues no sé a quién va a matar a mi papá. Pudo haber dicho eso. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente era como un retrato de lo que más adelante Jesús haría. Verso 13 de Hebreos 10 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Saben qué? Aquellos sí, solamente era un retrato de lo que vendría después, pero cuando Cristo muere por nosotros, ¿cuántos santificados hay aquí? Amén. Somos justificados cuando creemos.
Estamos siendo santificados en el proceso, pero un día seremos glorificados. Entonces, a esas personas, el verso 14 de Hebreos, Dios dice que los hizo perfectos para siempre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Sí, batallamos. A veces se nos sale el Juan Pistola que llevamos dentro, es cierto. Yo lo sé, todos batallamos con eso. Pero ¿saben qué? Si usted ha creído en Jesús, usted ha sido justificado para siempre. Y está siendo perfeccionado. Y la palabra perfeccionado a veces creemos que es sin error. Pero lo que está hablando aquí el Señor es de que estamos siendo perfeccionados. Vamos madurando. ¿Y saben para qué es la palabra del Señor, verdad? Para que vayamos cada día aplicando lo que aprendemos y de esa manera ir madurando espiritualmente. El verso 8, y aquí viene el último de los títulos que le puse. El último título lo dividí en 3 partes y el último es Dios proveerá. Dios proveerá. El 2:8 de Génesis 22 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Wow, eso es impresionante, hermanos, porque ¿sabe una cosa? A veces nos olvidamos que tenemos un proveedor de todas las cosas. El hermano hace rato dijo que perdió la chequera, pero no le preocupaba porque no tenía fondos, dice, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, recordemos que Dios es un proveedor. Cantamos hace ratito, Él es Jehová Dios poderoso. Él es Jehová Jireh, la palabra proveedor. Y es impresionante aquí la confianza que tiene Abraham en responderle a su hijo y decirle: Dios se proveerá de cordero, hijo. ¿Saben algo, hermanos? Al final de la historia de redención, Dios se proveyó al cordero perfecto. Era el único sacrificio que podía ser perfecto y una sola vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer sacrificios nosotros. Si se nos pide, como leímos en Romanos, que nosotros mismos nos presentemos como sacrificios vivos delante del Señor, eso sí se nos pide, pero ya no como los sacrificios antiguos del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Cristo ha venido a ser el Cordero perfecto. Cristo ha sido la sustitución de todos esos reglamentos y todas esas prácticas ceremoniales que habían. Cristo ha llenado todo, y lo mejor es de que el Padre, dice Hebreos, que le plació ese sacrificio. Y no solamente eso, porque los sacerdotes antiguos ponían al sumo sacerdote y cuando morían había que reemplazarlos. Y aparte de eso eran imperfectos. Primero se tenían que justificar y después justificar al pueblo. Pero en el caso de Jesús, Él se presentó justo toda su vida. La Biblia nos dice que no hubo pecado en Él. Eso es, hermano, impresionante. Por eso nuestra fe debe estar anclada en Dios, en Jesús. Verso 9, hermanos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ya estaban en el momento que a lo mejor Abraham no quería que llegara. La idea que nos presenta el verso 9 es de que al igual que los animalitos se le ataban las manos, los pies, se edificaba el altar, se colocaba la leña, se ponía la ofrenda, se prendía, se degollaba al animal, se prendía con fuego y toda la ceniza, todo el cuerpo del animal era reducido a cenizas. Más adelante vemos que Dios ya en la ley de Moisés establece este tipo de sacrificios en los animales, no humanos, sino en los animalitos, y tenía que consumirse todo. Ya estipula un poco mejor de qué manera se va a hacer, pero era solamente un adelanto de lo que vendría.
Pero fíjense que dice Primera de Pedro 3:18. Leo para ustedes. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego agrega Pedro y dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Usted no alaba a Dios por ese sacrificio de Jesús. Dele gloria a Dios. Ese cuadro de Isaac era solamente el presagio de lo que Cristo hizo realidad. Acuérdate que Jesús es la promesa. Acuérdate que en Jesús se cumplen todas las promesas. No es para Abraham solamente, no es para Israel como nación, sino para toda la humanidad que cree en Jesús. Eso es lo más bello del Evangelio. Antes solamente se limitaba a cierta nación. Esa nación fue exclusiva, fue excluyente a los demás. Tuvo que llegar Jesús para equipar a unos cuantos y decirle: ahora vayan por el mundo, salgan a las naciones, hagan discípulos de toda lengua, raza y nación. Y ese es el mismo llamado que nos hace para la iglesia. ¿Se acuerdan que el primogénito de Abraham humanamente sería Ismael? Pero el Señor le dice: no, no es él, es Isaac. Isaac tiene 2 hijos y no era el primogénito el indicado, era el segundo. Bueno, de igual manera, Jesús, Dios el Padre, escoge a Israel como el encargado de ser luz a las naciones. Y saben una cosa, en su práctica fallaron, pero Dios le ha dado ahora la tarea a la iglesia. Y la iglesia a veces nos hemos quedado paralizados. Esa es la verdad. Debemos, hermanos, de seguir proclamando estas verdades que hacen que lo temporal sea eterno. ¿Saben cómo sucede eso? Cuando nosotros creemos en Jesús. Cuando alguien se arrepiente y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que el Señor espera que hagamos. El verso 22:9, hermanos. Voy un poquito más rápido. Verso 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y él extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Saben algo? Yo imagino que Isaac en ese momento solamente cerró los ojos. Ya era un hombre, ya no era un niño, ya sí sabían lo que estaban haciendo. Pero no rehusó, al igual que Abraham, fue obediente Isaac. ¿Y saben qué? Él ahí pudiéndose haber desatado y haber corrido por su vida, ¿saben qué? No lo hizo. Esperó obedientemente, fielmente a lo que su padre había recibido de parte de Dios. Y ¿saben una cosa? Cuando el Señor Jesús llega a la tierra, gracias a Dios que Él hizo la voluntad del Padre. Porque en una de las ocasiones cuando Jesús es arrestado, uno de sus soldados, de los discípulos de Jesús, saca una espada, le quita la oreja a uno de los que estaban ahí y el Señor le dice: ¿sabes qué? No, esto es necesario que esto pase. Esto es necesario que se cumpla. El Hijo de Dios tiene que ser sacrificado. En otra de las ocasiones, el apóstol Pedro le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. Y el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque esto es lo que he venido a hacer. Y no es que el apóstol Pablo, yo imagino, el apóstol Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz porque lo amaba. Pero el Señor sabía que había un propósito que cumplir al ser obediente cuando el Padre lo había enviado al mundo para la redención de muchos. Y dele gloria a Dios porque Jesús no rehusó esas cosas. En otra ocasión el Señor dijo: si yo quisiera orar a mi Padre y mandar a legiones de ángeles para librarme de esto. En otra de las ocasiones el Señor Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Verso 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Se ha dado cuenta esa palabra de heme aquí? Y la importancia de cómo Dios tiene esa relación con Abraham, de tal manera de que en algunos de los capítulos lo llamó mi amigo Abraham. Y aquí en el verso 11 aparece
algo bien importante que hemos venido señalando ya en otros capítulos, el ángel de Jehová. Muy probable que sea una cristofanía, una preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Es bien importante que nosotros distingamos esto. En algunos de los casos va a decir los ángeles, en algunos de los casos va a decir los mensajeros de Dios, pero en este caso dice el ángel de Jehová. Nuevamente ahí Abraham, en el momento oportuno, el ángel habla y Abraham escucha y él dice, heme aquí, verso 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Sí, me imagino que le vino otra vez el aliento al cuerpo a Abraham. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Porque cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Señor, lo había puesto a prueba. ¿Saben una cosa? La buena noticia es de que Abraham pasó la prueba. Abraham fue obediente, no rehusó en no ofrecer a su hijo, pero él sabía que Dios se proveería de cordero. Verso 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Saben algo? El Señor mismo se provee de cordero. Él no quería que esto sucediera. El sacrificio de Isaac solamente era poner a prueba a Abraham. Ver la obediencia de Abraham, ver la fe de Abraham en Dios. Ver el temor de Abraham a Dios. Pregunta para nosotros, hermanos, ¿cómo está nuestro temor a Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Porque a veces decimos que tenemos fe, pero Santiago nos revela algo. Dice que hay personas que tienen fe, pero si no hay obras, su fe es muerta. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Dice, bueno, tienes que mostrar tu fe y la fe te tiene que mover a obras. Por medio de las obras sabemos que hay fe. Nosotros aquí enfatizamos que no es por medio de obras que somos salvos, ¿verdad? Pero las obras es el efecto de que somos salvos. Verso 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, lo cantamos hace rato. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Saben algo? No solamente es lo material. A veces, erróneamente, nosotros hemos dicho, pues el Señor me bendijo con una casa, con un carro, con esto, con el otro, con dinero. Es parte de las provisiones de Dios. Pero lo que Dios ha provisto para la humanidad es mucho más mejor que lo material. Lo que el Señor ha provisto para el hombre a través de la historia ha sido a su mismo Hijo Jesús. Y la importancia, hermanos, de rechazarlo, de aceptarlo, va a marcar lo eterno o la muerte. ¿Dónde nosotros queremos estar? ¿Dónde las personas van a estar? Esa es la diferencia de aceptar o de rechazar a Jesús. Verso 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Verso 22:16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es la misma promesa que ha venido Dios repitiéndole a Abraham y ahora confirmando nuevamente lo que va a pasar con Abraham y su descendencia. Verso 18.
Y en tu simiente, note esta palabra bien importante, está en singular, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, hermano, era importante preservar la vida de Isaac, porque por medio de ella iba a llegar una simiente. Pero esa simiente en Gálatas, vaya ahí conmigo a Gálatas 3, 8 y 9, hermano, por favor. Si me lo encuentra, me lo puede leer, por favor, hermanos. Amén. Amén, hermano. Y la escritura, proviendo que Dios había de testificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gracias, hermano Carlos. Entonces, fíjense cómo lo desglosa el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Los gentiles, los que no son judíos, los de otra raza, otra lengua, otra nación, iban a ser bendecidas cuando aceptaran a la simiente de Dios. Es bien importante porque yo sé que muchos a veces hemos escuchado de otros maestros y decimos, no, pues nos hubiera gustado nacer allá en Medio Oriente para no estar. No, hermanos, es a través del evangelio que la iglesia o el pueblo o las personas pueden ser salvas. No hay otro modo. La palabra de Dios es clara cuando Jesús dice: yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el gentil, hermanos, está incluido ahí. El judío está incluido ahí. Es por medio de Jesús que las personas reciben salvación. No hay más manera de serlo. Y el verso 2:18, la simiente que menciona ahí es Jesús mismo. Es Jesús para darse a conocer a las naciones. Porque por medio de Jesús las naciones son benditas en la tierra. Pero ¿saben por qué fue este efecto? Porque Abraham fue obediente. Dice: por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor Jesús, hermanos, nos ha comisionado a todos. Él ha dado una orden, Él ha dado una voz para seguir. Lo encontramos ahí cuando es el llamado a las naciones, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Gracias a Dios, hermanos, porque no solamente nosotros conocemos cómo somos salvos, sino que Dios nos da la oportunidad de ser embajadores de Él al mundo. Es más, cuando digo mundo, no tenemos que salir a veces de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, sino que al vecino, al amigo, al pariente. Verso 22, 19, y terminamos, hermanos. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. No todas las historias terminan como estas. En algunas de las ocasiones, los profetas del Antiguo Testamento terminaron apedrados y aserrados. En algunos de los casos, otros eran encerrados, ¿verdad?, por anunciar las buenas noticias. Al final de cuentas, el evangelio se traduce como buenas noticias. 3 cosas que podemos aprender del capítulo de hoy, hermanos. Primero es la obediencia a Dios. La segunda es la fe en Dios. La tercera es el temor a Dios. Y la cuarta que quisiera yo agregar es que Dios provee y se ha provisto de un Salvador. Quizás esta mañana todos conocemos aquí del Señor Jesús, ¿verdad? Todos conocemos el plan de salvación por medio del Evangelio. Bueno, te animo a que esta semana compartas con alguien acerca de tu fe en Cristo Jesús.
A veces platicábamos con una hermana hace unos días y decía, es que yo no tengo palabras para hablarle a las personas de Jesús. Bueno, hay muchas maneras de cómo hacerlo, a veces es con nuestra vida vivida. Pero si usted no puede compartir de Jesús, pues a veces existen esos trataditos, esos folletitos. Hay muchas maneras de cómo compartir la palabra del Señor. No tenemos excusa de no hacerlo.